mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Javier Hervas. Él tiene 51 años, es empresario, es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Reto. Recordemos que él participó en el 2021 en las elecciones presidenciales. Fue una sorpresa, sacó alrededor del 15% de los votos, quedó en cuarto lugar, utilizó las redes sociales. Pero le queremos preguntar cuáles son las diferencias sustanciales entre haber participado en el 2021 y ahora en el 2023. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Estimado Fernando, un gusto poder estar acá. Yo soy un agricultor, emprendedor que he recibido mucho de este país y agradezco a ti y a Gamavisión por esta posibilidad de conversar con la ciudadanía, que es la política que nosotros queremos impulsar, una política de diálogo, una política de escuche que conecte con las necesidades reales de las ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Qué ha cambiado? El Ecuador ha cambiado. El Ecuador del 2021 evidentemente no es el que estamos viviendo. En tan corto tiempo. En tan corto tiempo y de manera tan dramática. El deterioro es algo nunca visto. Hemos tenido crisis económicas en el Ecuador, hemos tenido crisis políticas, crisis sociales, todas esas junto con una gravísima crisis de inseguridad, eso no lo hemos visto nunca antes. Y yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil que vamos a tener en toda nuestra historia republicana y por eso me candidatizo, porque también estoy convencido que sería más difícil si en este momento histórico no tomamos ya un rumbo positivo. En las elecciones del 2021, el candidato Javier Hervas se proyectó como un exitoso empresario que empezó desde muy abajo, con empresas muy pequeñas. En la actualidad la situación es sumamente grave. Si usted llega a la presidencia de la República, ¿cómo puede fomentar trabajo cuando tenemos esos niveles de violencia tan altos, inseguridad total en nuestro país? Fernando, somos tomadores de decisiones. Eso hacemos los que arrancamos desde cero. Y en esta campaña hablamos de un SOS, rescatemos al Ecuador, seguridad, obras emergentes, salud. Y convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica, de tal manera que en estos tres pilares hay una serie de ejes transversales. Una reactivación económica es fundamental y tres sectores de la economía ecuatoriana que tienen esa virtud de una práctica inmediata reactivación: la agricultura, el emprendimiento, la construcción. Al Ecuador se lo califica como país agrícola, pero recordemos que poco se ha hecho para fomentar políticas de Estado que verdaderamente determinen como un objetivo nacional de explotación de riqueza a la agricultura. ¿Cuál es, a su entender, el momento que estamos viviendo en el ámbito agrícola? La agricultura de nuestro país está en abandono. El sector arrocero es una de las claras demostraciones de la incoherencia que tenemos en el Ecuador. Se pretende importar arroz de Colombia, arroz transgénico, mientras a nuestros agricultores no les permites tener ningún cultivo con semillas transgénicas. La agricultura, el último censo agropecuario lo tuvimos en el año 2000, pero ya podemos tener un diagnóstico claro: tantas hectáreas en arroz. En el censo del año 2000 teníamos 530.000 hectáreas sembradas, hoy en día se habla de menos de 170.000, con un fenómeno del Niño en camino que va a ser desgarrador a la agricultura ecuatoriana. Pero aquí también, así como te puedo acotar en el diagnóstico cómo está en abandono la agricultura, y quisiera decirte las propuestas que tenemos, también decirte cuando hay política pública bien enfocada en agricultura, podemos verlo hasta el día de hoy lo que fue un gobierno, el gobierno de Galo Plaza. Mira, propuso él y su equipo con visión que el Ecuador sea el mayor exportador mundial de banano y lo logró. Hasta el día de hoy, con todos los políticos que hemos tenido, seguimos siendo el mayor exportador de banano.
Ante la débil situación económica que experimenta el Ecuador y los apremios fiscales del gobierno, se dice que si en la consulta se determina que se quede el petróleo bajo el suelo en el Yasuní, después no va a haber recursos para poder cubrir lo que actualmente está presupuestado. ¿Usted es ambientalista o extractivista? ¿Qué piensa sobre esta consulta? Tú mencionas también el tema de una consulta popular que estamos definiendo en estas mismas elecciones nacionales sobre el Yasuní. Yo puedo decir con claridad que yo me considero un ambientalista y yo voy a votar no. Y te voy a explicar el contexto de por qué, porque me da pena como ecuatoriano, como tristemente hay temas que se los quiere politizar. El Yasuní, uno de esos, que si votas sí, por dejar el petróleo bajo tierra, eres ambientalista. Y si votas no, eres extractivista. Yo soy ambientalista. ¿Qué significa el Yasuní en términos de la economía? No te hablo de ingresos al Estado, te hablo de utilidad neta que recibe el Estado luego de pagar los costos. Porque ¿cuáles son los costos? Sacar del Yasuní ese crudo del ITT es un costo de $17. Transportarlo por el oleoducto de crudos pesados, por el OCP, para llevarlo a Esmeraldas y poderlo exportar, es un costo de $2.15. Costo total, $19.15. Recibes un castigo de aproximadamente, porque es un crudo pesado, de casi hasta $15. Entonces, todo esto en cifras netas, reales, es que el precio neto que se recibe bordea entre unos 55, si es que el petróleo está en unos $70, más o menos. Eso implica en ingresos netos entre 700 millones a unos 1.000, 1.100, dependiendo del precio del petróleo. Si usted es elegido presidente de la República y no se puede explotar el petróleo del Yasuní, ¿cuáles serían los principales riesgos y cómo los va a enfrentar sin recursos? ¿Qué estaría en riesgo? Justamente si se para la extracción en el Yasuní. Estaría en riesgo la dolarización, que para nosotros es política de Estado. Estaría en riesgo el subsidio de los combustibles, que en esta situación tan difícil económica que estamos viviendo los ecuatorianos, no podemos quitar un solo subsidio. Tercero, más de 650 plazas de trabajo, que para algunas personas eso puede ser algo lejano, no para esas familias. Cuarto, demandas al Estado que las vamos a perder. ¿Y quién es el Estado, Fernando? Somos todos los ciudadanos, mujeres y hombres ecuatorianos. Y quinto, un tema ambiental. Se está hablando que el costo de cerrar esos pozos de una manera técnica supera los 460 millones de dólares. ¿Hay ese dinero? Yo te decía hace un momento, estoy convencido que el próximo gobierno va a ser el más difícil en toda nuestra historia. Vamos a recibir probablemente un Estado con un déficit presupuestario que va a ser superior a los 6.000 millones de dólares. Y a eso réstatele esos ingresos. Entonces, con ese contexto, yo soy ambientalista, que no se perforen más pozos en el Yasuní, pero yo voy a votar que no. Es común escuchar a personas en diferentes ámbitos que dicen: ¿por qué estos señores se candidatizan y quieren ser presidentes de la República cuando hay una severa crisis? Pasamos la pandemia, se viene el fenómeno El Niño, los estragos del cambio climático. ¿Cómo va a enfrentar usted estas circunstancias extremas si llega a la presidencia? Bueno, es algo que no hemos visto los ecuatorianos más de 23, 25 años, y la última vez que lo vimos fue un impacto desgarrador. Y ahora se espera que sea un impacto aún mayor. Lamentablemente, no hay una prevención. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como próximo gobierno? ¿Sí? Decisión política de poder entrar a hacer la reacción y la reparación. Porque el fenómeno del Niño ya lo estamos viviendo. Flavio Alfaro está inundado. Y así tenemos una cantidad de poblaciones que están incomunicadas. 1000 familias bajo el agua, claro, en Flavio Alfaro. Eso es un problema económico, un problema humano, de salud pública, porque esa agua estancada nos va a traer enfermedades que los ecuatorianos no hemos visto hace ya muchos años. Un problema de conectividad, poblaciones que quedan totalmente aisladas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente, toda una gestión de limpieza de taludes en todas las carreteras para evitar un mayor deterioro. Escasea el dinero en el gobierno, en el Estado ecuatoriano. Si usted llega a dirigir los destinos del país, va a aprovechar todo aquello que se compró en el pasado. Siempre supimos que se adquiere por grandes sumas maquinaria para los gobiernos seccionales, para el Ministerio de Obras Públicas. ¿Usted va a tratar de usar esa maquinaria?
Un gobierno del pasado hizo una inversión muy importante en vialidad y esa maquinaria está aquí en el Ecuador. Y la inversión ya la hicieron esas empresas constructoras. Hay que activar esa maquinaria y entrar a hacer esa obra vial. Ni siquiera ejecutan presupuesto, Fernando, ni en obras públicas, ni tampoco en seguridad, y nos siguen con la narrativa de que no hay dinero, si ni siquiera ejecutan presupuesto. El Ecuador es un país rico, tan rico que ha podido soportar los políticos que hemos tenido. Entonces, no nos dejemos llevar por esa narrativa. El presupuesto general del Estado supera los 33.000 millones de dólares, que efectivamente hay muchos gastos corriente y preasignaciones, pero la realidad, no somos un país pobre, empobrecido por una mala gestión política, pero somos un país rico. En el plano estrictamente electoral y de campaña, ¿qué piensa usted sobre las encuestadoras? Prácticamente en todas le asignan bajos números a usted al momento. Fernando, y te recuerdo la campaña del 2021. La primera encuesta formal que yo recibí, teníamos el 0.06, ni siquiera una décima, 2 décimas. Y con 16 binomios, solamente 4, en la campaña anterior, solamente 4 estuvimos, y con toda una narrativa del voto válido. Ahora podemos ver quién era el candidato chimbador. Mira cómo estamos hoy en día. ¿Cómo identifica usted las razones por las que Revolución Ciudadana impugnó su candidatura? Y por supuesto, esto hizo que se inscriba a última hora. Nos han dificultado de todas las maneras poder participar. La última, 3 veces sobre una falsedad. Te hablo de Revolución Ciudadana. Y mira esta incoherencia, porque esto hay que hablarlo con frontalidad y a quienes nos escuchan. Revolución Ciudadana tan preocupado de que nosotros no participemos y ni siquiera presentaron su programa de gobierno. El CNE impugnó su candidatura porque no la presentaron. Al mismo momento que impugnaban la nuestra, no presentaban la de ellos y tuvieron que a la carrera porque les dio el CNE 48 horas para presentarlo. No le piensan al país, pero sí quieren seguir haciendo esa política. A su juicio, ¿por qué en el país hay dispersión de candidatos en todas las elecciones? Se dice que incluso en esta candidatura, quien tiene mejores números debería participar y el resto retirarse. ¿Comparte esa idea? ¿No fue la misma que hacían en la elección del 2021? ¿No hacían exactamente lo mismo en el 2021 con esa misma narrativa? Y, oye, en las encuestas lo que podemos ver es una sola vuelta, algunos otros candidatos, encuestas que a unos ponen primero y encuestadoras que ese que está primero le ponen en quinto. O sea, evidentemente no tenemos transparencia hoy en día desde la política y hay que recuperar institucionalidad, hay que recuperar pensamiento político, Fernando. Yo me considero un socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda. Necesitamos pensamiento político, pero en esta situación también decirte que en esta situación tan grave que estamos viviendo los ecuatorianos, esto no es un proyecto político. Lo que nosotros estamos proponiendo al Ecuador es un proyecto de nación. ¿Quién podría estar en desacuerdo de combatir los graves problemas que tenemos, desnutrición infantil crónica, abandono en salud mental, reactivar la agricultura, darle relevancia a la agricultura, apoyar a los ciudadanos a través de políticas de Estado, sobre todo los primeros 3 años del emprendimiento? ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? ¿Qué fuerza política, qué pensamiento político podría estar en desacuerdo con esas iniciativas? Por lo vivido en las últimas semanas en la actividad proselitista, ¿usted considera que aún está abierta la elección? ¿Puede haber una sorpresa de Javier Hervas como ocurrió en el 2021? Por supuesto, por eso estamos participando, pero fundamentalmente porque este es un momento histórico. Esto no lo vamos a poder ver los ecuatorianos probablemente en nuestras generaciones. Esta es la oportunidad que nos da la democracia en estas elecciones, de poder tomar un rumbo positivo. Quienes nos han roto las piernas, ahora dicen que son la solución porque nos pretenden traer las muletas. Y han sido poder. ¿Qué fue lo que hicieron cuando fueron poder? Porque en los diferentes escenarios, pero ya han sido poder. Entonces, que nos permitan, con amor de patria que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos, con equipo que nosotros sí lo tenemos, y con sentido de urgencia. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué vamos a escoger en estas elecciones del 20 de agosto, Fernando? Un gobierno corto de transición, un gobierno de 1 año y pocos meses. Eso te va a pasar volando si no tienes un equipo y un sentido de urgencia y, por supuesto, amor de patria. Agradecemos a Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República,
por el movimiento Reto. Ha dicho, la elección está abierta. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar, vamos a hablar sobre la desnutrición infantil, este agudo problema que tiene que ser resuelto lo antes posible en el Ecuador. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. A no dudarlo, el Ecuador es un país con potencialidades económicas y con riquezas que tienen que ser explotadas, precisamente para bajar los niveles de pobreza. Más aún cuando se conoce que hay un indicador que debe preocuparnos tanto, como es la desnutrición infantil. Se lo ubica al Ecuador en rangos similares a los de Guatemala y de Haití. El presidente Guillermo Lasso creó una secretaría y al frente está un funcionario con rango de ministro, Erwin Ronquillo, y precisamente para lograr un país sin desnutrición infantil. Ese es el tema que vamos a tratar con nuestro segundo invitado, a quien agradecemos por su presencia. Ministro, ¿cuál es la situación a nivel mundial sobre la desnutrición infantil? Es indudable que los países africanos, países centroamericanos son los que más sufren, pero el Ecuador también. ¿Cuál es el contexto en el que estamos realizando esta lucha en el Ecuador? Bueno, cuando el presidente Guillermo Lasso asume el mandato, encuentra un país en el que 3 de cada 10 niños y niñas padecían de desnutrición crónica infantil, colocando al país en segundo lugar, solo después de Guatemala, pero incluso por encima de Haití, con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil en Latinoamérica. Y esta realidad con la que recibe el país el presidente Guillermo Lasso es lamentablemente una situación que viene arrastrándose por décadas. No es reciente, no es algo de los recientes años. Llevamos con esto quizás 30, 40 años. Han habido cerca de 12 programas en gobiernos anteriores que han intentado reducir esta tasa, lamentablemente sin éxito. No solo que, y perdón, solo para terminar un poco la idea, no solo que la desnutrición no ha bajado, sino que en los últimos años, en la última década, fue aumentando. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que contempla cero pobreza, eso implica, por ejemplo, el que los niños sean bien nutridos y puedan ir a buscar una educación sistemática, por supuesto, con salud. Pero nada de eso se cumple. ¿Y por qué llegamos a semejante circunstancia en el caso, obviamente, de Haití, lo sabemos, pero Guatemala y Ecuador? La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal. Si bien tiene que ver con la nutrición, pero no es solo eso, no es solo falta de alimentos o una nutrición inadecuada. Tiene mucho que ver con los controles prenatales de las mujeres embarazadas, los controles postnatales, es decir, los controles de niños sanos. Tiene que ver con la vacunación pediátrica, con el acceso a agua y saneamiento. En el Ecuador, solo el 50% de la población tiene acceso a agua potable. Esa es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados que lamentablemente, y hay que decirlo, muchas veces priorizan hacer una cancha, hacer un estadio o un coliseo en lugar de dotar de agua potable a su cantón. Tiene que ver también con la estimulación temprana
y el apego con el embarazo, con las altas tasas de embarazo adolescente, tiene que ver con el parto seguro, que una madre pueda dar a luz en un lugar seguro. Es decir, es un tema multicausal y que en el Ecuador justamente también tiene que ver con el desconocimiento. Ciertamente, y hay que decirlo, es histórico que un presidente haya decidido enfrentar un problema de estos que en el pasado fue invisibilizado. La población no conocía acerca de este problema. Hoy, poco a poco, estamos concientizando a la ciudadanía y adicionalmente tomando ciertas acciones para resolverlo. Se dice que la brecha se amplía entre países ricos y países pobres. Y en el caso, por ejemplo, de los países del primer mundo, que ahora envían no solo cohetes, sino misiones ya no científicas, sino de turismo espacial. Todo eso está ocurriendo en la actualidad. Sin embargo, hay naciones en donde los niños no pueden ser nutridos adecuadamente. A nivel global, ¿cómo se puede plantear este grave problema para poder solucionar lo antes posible? Siempre será con cooperación mundial. Bueno, nosotros desde el día 1 estamos trabajando en conjunto con distintas agencias de cooperación de Naciones Unidas, con UNICEF, con el Programa Mundial de Alimentos, con la FAO, también con los multilaterales, el Banco Mundial, la CAF, el BID, que tienen programas de ayuda social. Desde el día 1 estamos trabajando con ellos en distintas acciones. El presidente Guillermo Lasso, cuando asume el mandato y encuentra esta realidad, inmediatamente tomó algunas acciones. Primero, el generar un plan estratégico intersectorial. Y hay que decirlo también, nosotros no hicimos un borra y va de nuevo. Tomamos del gobierno anterior que había una estrategia, la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que lamentablemente no tenía presupuesto. Era una estrategia, pero que le faltaba todavía algunas piezas. Una de ellas fue generar este plan estratégico intersectorial. El presidente define esta hoja de ruta para los próximos 10 o 15 años. También define un presupuesto. Fueron 260 millones de dólares que se ejecutaron en la estrategia conjunta entre varios ministerios en el año 2022. Y 330 millones están en el presupuesto general del Estado para este año, el 2023. Y eso implica trabajo del Ministerio de Salud Pública, del MIES, del Ministerio de Educación, del Registro Civil y de esta Secretaría, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que también el presidente Guillermo Lasso, lo crea en este gobierno y no aumentando la burocracia. De hecho, la reducimos porque esta era una secretaría que ya existía, que tenía otro nombre y otro propósito, que tenía el doble de funcionarios. Lo estamos haciendo con la mitad de ellos y dándole un enfoque que es trabajar en el futuro de la infancia. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir analizando este tema que tiene que ver con la desnutrición de nuestros niños. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto-Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Al igual que en otros ámbitos, el Ecuador requiere de cooperación internacional, de programas que provienen de organismos multilaterales, más aún cuando se trata de superar ese agudo problema de la desnutrición infantil. Seguimos en esta conversación con el ministro Erwin Ronquillo. El Ecuador tiene una magnífica relación con los Estados Unidos. En estos días se firmó incluso un memorándum de apoyo para la lucha en contra de la delincuencia, pero también está una ley que fue creada, una ley bipartidista en Estados Unidos, es la Ley Ecuador. Todo esto para favorecer unilateralmente, esto proviene desde allá, a nuestro país.
El componente de ayuda para aspectos básicos, fundamentales, como la lucha en contra de la desnutrición, ¿está dentro de esos planes, de esos programas? Efectivamente, nosotros hemos recibido ayuda de distintos países amigos, de Estados Unidos, de la Unión Europea, como comunidad europea, que han podido trabajar con nosotros desde el día 1. Por ejemplo, en el caso de la USAID, ellos han comprometido unos fondos que ya están siendo concursados, que ya están formando parte de la construcción de proyectos para mejoras de agua potable y saneamiento, sobre todo en aquellas comunidades que tienen las más altas necesidades y que no tienen los recursos para atenderlos, porque debido a la forma como está, construido administrativamente el Ecuador, hay gobiernos autónomos descentralizados que tienen las competencias de agua y saneamiento, pero hay muchos de ellos que no tienen recursos y que no pueden acceder ni a préstamos del Banco del Estado, ni tampoco de organismos o de banca multilateral. Entonces, a ellos hay que llegar con ayuda. Y este gobierno no solo está trabajando con la ayuda de la comunidad internacional, sino también poniendo los recursos. Hay un proyecto, el FOGAPRIT, que es un proyecto que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que va a llegar a 144 comunidades que sin esos recursos no tendrían la posibilidad de resolver el problema. Usted ha señalado que son varios aspectos y son varias aristas las que en definitiva rodean a lo que es la desnutrición infantil, pero hay programas como por ejemplo en el Perú, en donde participó el ámbito privado, especialmente para poder nutrir a los niños con la riqueza del mar a través de el consumo de pescado. En el Ecuador, ¿qué estaríamos haciendo en el plano estrictamente alimentario? Bueno, cuando hablamos de desnutrición crónica infantil es importante contextualizar el problema y cuáles son las consecuencias. La desnutrición crónica infantil se define o se puede determinar en base al crecimiento, a la talla. Se lo conoce como el retardo en el crecimiento. Cuando un niño no crece de acuerdo a la edad, a su edad, ese niño lo más probable es que tenga desnutrición crónica infantil. Y este es tal vez el primer mito porque se lo relaciona con el peso, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos desnutrición, inmediatamente se nos viene a la mente la imagen de un niño en la mitad del desierto, muy delgadito y que seguramente no había comido. Esa no es la desnutrición crónica, porque tenemos casos de niños con desnutrición crónica que tienen sobrepeso, ¿sí? ¿Con eso qué quiero decir? Lo primero que hay que entenderlo, la desnutrición crónica es el retraso o el retardo en el crecimiento. Eso es lo visible. Lo que no se ve es lo que pasa acá en el cerebro. Entre los 1000 primeros días de vida, que van desde la concepción hasta los 2 años de edad, es donde se forman entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales del cerebro del ser humano. Si en esa etapa de la vida existe desnutrición crónica, es decir, una falta de nutrientes durante un periodo prolongado, esas conexiones no se realizan, se desarrollan. Y ese niño, cuando sea adulto, lo más probable es que va a tener problemas para aprender, para relacionarse. De hecho, cuando vaya a la escuela, no va a poder aprender igual que el resto de sus compañeros. Por eso es tan importante el que trabajemos en la desnutrición crónica, porque de esa manera le damos mejores condiciones y mejores oportunidades a esos niños. Agradecemos al ministro Erwin Ronquillo de la Secretaría Un Ecuador sin desnutrición infantil. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene Subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva.